En el principio fue la risa. Meh. No me digan que se lo creyeron. Ya decía yo. Hemos amanecido un día más en este planeta polvorón. ¡Qué alivio! ¡Qué horror! ¡Qué alivio! ¡Qué horror! ¿Saben una cosa? Bueno, seguramente saben más de una. Pero, ¿saben esa cosa en particular que tengo en mi mente? Estaba midiendo sus capacidades de lectura de la mente de los otros, que me parece, por cierto, muy buena hasta el momento. Quiero contarles que desde hace tiempo vengo repasando y saboreando la idea de que el pensamiento crítico es demasiado serio. Y a veces eso me pone de malas o de buenas, depende de qué lado me levante de la cama. Y antes de que me pregunte alguien si ya me tomé mi antidepresivo, deseo preguntar primero a ustedes. ¿Por qué tan serios algunos? Ustedes pensarán que a continuación vamos a rebajarnos el cortisol, a elevar nuestros niveles de dopamina, de oxitocina, de endorfinas y de serotonina, o que de perdida rolaré algunos de mis chochos. No están tan equivocadas ni tan equivocados, menos en lo de los chochos, ahí sí están en un total error. Lo que quisiera mostrarle en este taller, charla, laboratorio, efluvio de carcajadas, yo lo he llamado charla carcajada, criticar es reír, literatura cómica y cultura popular, quiero mostrarles a ustedes que hay algunos componentes de la comedia que desde la siguiente hipótesis principal podrían salir a flote con buena fortuna el día de hoy. La risa entreteje una retícula crítica. Tiene un componente ético-dialógico, un componente político, revolucionario incluso, un componente utópico transformador y un componente estético. Es decir, pone de relieve un espacio y un tiempo también para la experiencia sensible. Pero quiero advertir desde el principio que para estudiar la relación entre el humor, la risa, la crítica y la política, claro, existen autoras y autores fundamentales desde la filosofía, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, la teoría literaria, incluso la medicina, porque es un fenómeno complejo, mucho, muy interesante y creo yo que mucho, muy divertido. La risa es cosa seria, pues, pero hay que tomarla con el mejor humor para encontrar su clave crítica. Y en ese sentido va mi invitación del día de hoy.
agradezco en primera instancia que se atrevan a estar aquí. Yo espero poderles proporcionar en estas 2 horas que durará esta larguísima carcajada, al menos no infinita como la de Wallace, la broma, de quien hablaremos también, pero sí comenzar con esta pregunta que tiene que ver con la memoria de nuestra propia singularidad, ¿no? ¿Recuerdan cuándo, por qué y con qué intensidad fue la última vez que rieron? No me necesitan responder en este momento, quiero que mantengan ese recuerdo. Es más, si naturalmente se les escapa una risa, bienvenida. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que vamos en el elevador y nos acordamos de un buen chiste y todo el mundo se queda con una cara de que no entendió. ¿Y qué fue lo que sintieron? Respóndanse a ustedes mismos. ¿Qué fue lo que pensaron incluso? ¿Es posible acaso describir la experiencia de la risa, la propia, la ajena? Y ahí está el punto en que la risa parece ser algo tan personal, pero se sitúa en un intersticio entre lo público y lo privado. Y también quiero hablarles sobre esa tensión. Este es un fotograma de 2 personajes que conocemos. A ver, levante la mano quien conoce a estos personajes. Ah, muy bien. Sí, claro que sí. No, y además uno puede recobrar la fe en la humanidad. La tostada y la guayaba en Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, 1948. Todo nuestro cuerpo se dilata cuando reímos. Crecemos como el metal con el calor, ¿no? Y al mismo tiempo, insisto, cada quien tiene su forma de vivir y experimentar la risa. Espero que una respuesta. Es cierto, me ha faltado comentar algo al respecto de la situación muy singular de este taller, laboratorio, charla carcajada. Ustedes me pueden interrumpir cuando gusten. Pero yo también. A mí también. Pero quizás más adelante lo recuerdas. Sí, la idea es que la dinámica sea lo más relajada posible. Entonces, cuando venga una idea, venga una pregunta, quieran poner algo sobre la mesa, justo como hice con la pelota, déjenla votar. Perfecto, la pelota sirvió. Sí. Completamente. Muy bien. Excelente. Me parece que son 2 puntos que iremos tocando a lo largo de la sesión. ¿Cómo lo pones en primer lugar? Me parece muy bello porque te permite incluso
eh, traer a la mente la figura del universo en expansión. Podríamos decir que así como algún poeta altamente funado, que creo que fue alumno de este espacio, decía, ¿no?, qué pasaba cuando dos personas se besaban. Pues eso pasa un poco cuando una persona ríe. Imagínense cuando muchas personas ríen, ¿no? El universo se expande, claro. Eh, ¿eh? De paz, sí, así es. Fue estudiante preparatorio. Am, Muy bien, exacto. Sí, estamos en una institución bastante jovial, positivista, pero tiene sus rincones de suma alegría. Yo me plazco de ser profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, entonces también es un motivo especial hablar con ustedes sobre este tema que tanto me ha apasionado durante tanto tiempo, y bueno, me siento en una compañía que a mí me deleita. Quiero decirles eso desde el principio. Um, que también una explosión, pues es difícil de contener. A veces te ríes y muy difícilmente, cuando es una risa tan natural, tan espontánea, es como cuando vas a estornudar, ¿no? Hoy tratas de contener el estornudo y sale. Pero qué rico es estornudar. Bueno, qué rico es hacer muchas cosas que salen del cuerpo. Y eso, una de las expresiones más fieles de lo que somos. Aquí la gran Vitola, en El Rey del Barrio, de Gilberto Martínez, 1950, con una de las risas en la cinematografía mexicana más significativas, más potentes, menos impostadas, diría yo. Uno de los destinos también de lo que compartiremos el día de hoy es esta afirmación. La risa tiene un potencial disruptivo y también interruptivo. Una fuerza emancipatoria y crítica. Y, ¿por qué no hablar de la endocrinología de la risa, ¿no? O sea, las carcajadas nos hacen bien, son saludables. Salud. Tú, suéltalo. Si alguien tiene que estornudar, estornude. Si alguien tiene... Es que sucede eso, ¿no? En las reuniones que son muy solemnes, nos aguantamos esos ruidos que pudieran ser muy estridentes porque pensamos que vamos a perder la atención de lo que se está diciendo, pero es parte de nosotros. Entonces yo no tengo problema con los ruidos, ¿no? Con los olores, bueno, ahí hay un baño. Ebullición hormonal, efectivamente, hay una química corporal. Es que cuando reímos no solo nos expandimos, sino que también es como si nos pusieran un Alka-Seltzer, ¿no? Y entonces hay una efervescencia. Acá el Marx, el otro, en Una noche en la ópera Sam Wood de 1935, que ahí hay una risa. O sea, podríamos decir que no, que está realmente serio, que su bigote está ocultando la típica risa, ¿no?, del pelado de dientes, ¿no? Pero en realidad, si observamos sus ojos, si hacemos todo un análisis de la gestualidad, está vibrando algo, en el actor como en el espectador, ¿no? Exacto, así es. Que provoca una respuesta analgésica y placentera porque libera endorfinas y dopamina, pero también reduce de forma natural el cortisol, todos estos enredos y estos nudos que tenemos, que de repente ni el mejor masajista nos ayuda a disolver. Pero de pronto, un comentario hilarante, un chiste, incluso vemos a alguien que en la típica escena se resbala con una cáscara de plátano y cae. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque alguien dirá, oye, ¿por qué te estás riendo de alguien que acaba de padecer una caída?
No seas mala onda, acércate y ayúdalo. Hay las risas escondidas, ¿no? Hay las risas desaforadas, ¿no? Hay las risas fingidas. Sí, así es. Hay las risas actuadas. Muy bien. Bueno. Este es nuestro primer intento. Cuando ustedes llegaron a este honorable recinto, algunos y algunas de ustedes encontraron una tarjeta, tal vez con una leyenda. Podría levantar la tarjeta con su mano derecha en un ángulo de 45 grados, viendo hacia el sol. Y les gustaría leerla en voz alta. Esta primera actividad la llamo reír solo, la risa en privado. Y les voy a pedir únicamente que aquellas personas afortunadas que tienen la tarjeta con una leyenda nos hagan el favor de leerla en voz alta, si gustan de una manera plana, si gustan con una entonación especial, si gustan como quieran. Nunca pertenecería a un club que admitiera como miembro a alguien como yo. Muchas gracias. Algo que debo decir es que a propósito no he colocado ni a la autora ni al autor de esa frase. Seguramente algunos de ustedes ya conocen de dónde viene, pero era importante borrar al menos en este momento el nombre. Mi cuerpo es un templo. Lo malo es que este templo antiguo, que necesita reparaciones urgentes en la fachada y tiene problemas de plomería. No me aleguas, que yo sé lo que te digo. El dinero no da la felicidad, pero cómo calman los nervios. Yo no soy un ignorante. Lo que pasa es que tengo una ignorancia muy enciclopédica. Ay, Virgencita, tú que todo lo puedes y todo lo ves, haz que mi marido trabaje. O de perdida, haz que crea que trabaja para no hacerme malas sangres. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Un hombre se casó, pero era muy ingenuo en los asuntos del amor. En su noche de bodas, al ver que su mujer se acostó dándole la espalda, se quedó como ella, hundido, y le preguntó: «Mujer, ¿acaso tienes dos de esas cosas?». Cuando ella le dijo que sí, el hombre replicó: «Uy, una me basta, la otra sería demasiado». ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me maltrates el paisaje, que este saco es de la marca de los golpes que me dio el sastre para que me quedara. Un hombre compra un esclavo
y al poco tiempo muere. El comprador va a reclamarle al vendedor: el esclavo que me vendiste murió. A lo que el vendedor responde con total indiferencia: por los dioses, durante el tiempo que estuvo a mi servicio, nunca hizo semejante cosa. En una de las aventuras del Quijote, un aldeano malicioso intenta engañar a Sancho Panza y le dice: si esta vara que tengo en la mano fuera una serpiente, ¿qué le darías? A lo que Sancho responde sin dudarlo: le daría el primer garrotazo que encontrara, pues a serpientes no se las perdona. Yo no sé por qué las pegué así, pero bueno. Le dije al cirujano plástico que quería que me dejara como una modelo de pasarela. Ya saben, ¿no? Me vio. Lo pensó 2 segundos y me sugirió que mejor me atropellara un tren. Reír. Qué rico se siente, ¿no? A veces más en un mundo con tremendos contrastes, en donde justamente uno no sabe si reír o llorar. Pero pienso que es bueno darle una oportunidad a la risa, por varias razones. Al llegar a este maravilloso recinto, y ustedes ocupar asiento, algunos de ustedes les tomé una Polaroid. Y al principio recordarán que les he pedido que leyeran en silencio primero lo que les había tocado, ¿no? Algunos lo hicieron incluso antes de la instrucción, lo que me pareció genial, porque eso hacemos, ¿no? Cuando llegamos a un lugar, pues no es que empecemos a accionar cuando nos dan una orden o hay un mandato, ¿no? Así que hay una dinámica mucho más natural y espontánea. Pero lo que sucede con estos pequeños dispositivos que generamos para esta actividad es que hay algo que nos provoca cuando lo leemos, en privado o incluso haciéndolo en voz alta. ¿Qué pasa? Una risa honesta, no impostada, pero hay una risa solitaria, más privada que depravada, y otra más pública y acompañante. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Si lo que acabamos de leer les produjo una risa, pero seamos muy sinceros, muy francos, por favor. Suéltenla. No pasa nada. Pero si lo que leyeron no les produjo la más mínima risa, que puede ser el caso, entonces pueden levantarse de su lugar e irse a comer. Buen provecho, no tienen remedio. No es cierto, por supuesto. Basta con que crucen sus brazos y yo entenderé. Y si no tienen brazos, las piernas. Y si no tienen piernas, frunzan el ceño. Y si no tienen ceño, pues les doy mi más sincero pésame. Lo que puede llevarnos a la pregunta siguiente: ¿qué motiva esa sensación que parece venir de dentro de cada uno de nuestros cuerpos, pero con una peculiar interacción con el entorno? Es decir, con el texto y el contexto. Y a propósito, lo que les decía hace rato es que me permitió omitir la autoría de cada una de las muestras. Ahora sí,
si ustedes conocen el autor, la autora o la actriz o el actor, pueden publicarlo. Ahí está el detalle, ¿no? De Marx, sí, también la de acá es de Marx. Uh-huh. El otro, Marx. ¿O no? ¿Recuerdan? Charlie Hebdo. Fuerte, ¿no? Y este es otro punto que vamos a tocar hoy. ¿Cómo puede lo cómico, el humor, ser tan incómodo? Hace rato decíamos, qué placentero es, ¿no? Qué terapéutico. Pero la risa como potencia, como fuerza que es, mueve, desestabiliza. ¿Tienes alguna idea de la antropología de la risa? Evolutivamente se explica la risa. Esa es una buena pregunta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se explica? Si se explica, sería una explicación evolutiva de cómo teníamos que servir por esto. Tenemos que estudiar justamente Para eso va nuestro segundo intento. Son súper interesantes cada uno de sus comentarios y para darles un cauce, vamos con el segundo intento.
Hacer comedia, hacer reír y con ello pensar, es complejo y demanda una enorme responsabilidad. Para este segundo experimento, les voy a pedir que en breve y en colectivo generen un ejercicio muy breve de stand-up que requerirá de su creatividad y de la escritura de un pequeño guión en donde indicarán el orden performático, o si así lo desean, puede ser algo aún más caótico, algo de improvisación. Pueden usar cualquier parte de su cuerpo o elemento que traigan consigo, su voz, sus sentidos, para producir aquello que finalmente vamos a mostrar a todos. Pero para esta actividad vamos a darnos unos 20 minutos, ¿ok? Y luego me cuentan qué tanto se les facilita hacer reír al otro, reír con el otro, que no es lo mismo que reír a costa del otro. Van a notar que en sus tarjetas hay un número. Reúnanse, por favor, los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro con los cuatro. Tenemos a partir de este momento 20 minutos. El tema que ustedes elijan es libre, como gusten, pónganse de acuerdo. A este segundo intento lo llamamos reír acompañado, la risa en público. Ay, gracias. Ay, tiene vida propia. ¡Ah! Un poco para acá. Levanta un poco. Haz de cuenta que te vas a tomar la fotografía para el pasaporte. Serio, por favor. Bienvenidos. ¿Pueden unirse a lo que gusten? Será ya que Oiga, señorita. Claro que sí. Y además el jet lag. ¿Cómo te fue? ¿Cero? Ay, te veías contentísima. Qué padre. Este equipo yo lo voy a llamar los de aquí. Ustedes dos van a ser una pareja imbatible, invencible. Vienen con todo. Muy bien. Eso es un buen. Pretender que a lo mejor me golpeó con alguna cosa, a lo mejor no pisé bien algún escalón. Y no entiendo, o sea, me encanta el hecho de que es algo tan sencillo, pero a la gente le causa tanta gracia. Hay gente que no conoce, o sea, yo puedo ir en la calle y a lo mejor pretendo que no veo el escalón, hago eso, y que siempre estoy como que no veo el escalón en el lugar correcto, y volteas a ver a la gente le causa gracia. No, o sea, podría ser otro, pero el caso
Exacto. Se van a ir. Se acabó. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, tienen como unos 15 minutos. Se vayan a escapar. Les voy a poner una cuerdita. Esa es una muy buena pregunta. Somos 4 equipos, máximo 5 minutos. Es muchísimo, sí. O sea, entre 2 y 3 minutos. ¿Ah? Perdón, no les había dicho. Más o menos es entre 2 y 3 minutos la duración, ¿sale? Perdón que los interrumpa. Entre 2 y 3 minutos su participación, ¿sí? O sea, no pasarnos de los 3 minutos. Cierra muy bien salir, aquí está más fresco. Perdón que los interrumpa. Su intervención, lamento no haberles dicho antes, será entre 2 y 3 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Máximo. Gracias.
¿Podemos salir? Gracias. Sí, quedan 8 minutos aproximadamente. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, in every single phase, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, in every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Hey, 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 hey.
Era casi medianoche. Bueno, ahora sí a lo que nos truje. Vamos reocupando nuestros lugares, por favor. Espero que no le tengan demasiado pánico a mostrarse en público. Y si acaso, guardan un momento el pánico o lo liberan o lo canalizan. Era casi medianoche. ¿Qué podremos hacer con el pánico? Solo deseaba un buen paso. ¿Cómo lo podremos disolver? ¿Habrá modo? No, no es cierto. Probablemente esta sea una actividad que a algunas y algunos de nosotros nos represente pues algo que nos impone, ¿no? Siempre hablar frente a público pues tiene sus detalles. Entonces, para nada es mi intención aquí obligar a hacer a nadie absolutamente nada. Entonces, aquella persona que sea lo más extrovertida y que quiera salir a escena, pues será quien saldrá a escena, ¿no? Y quienes no, pues hoy no es el día. Y quienes quieren darse la oportunidad de hacerlo el día de hoy, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Entonces, pues, como me gusta el orden, vamos a empezar con el equipo número 4. Tienen de 2 a 3 minutos para que saquemos nuestros jitomates. No es cierto. No. Comúnmente sabemos eso, ¿no? Que ante el disgusto del público sacaban no solo jitomates, sino sacaban cacerolas y sacaban todo tipo de verduras, todo el supermercado, y lo aventaban a la persona que tenía el micrófono porque no lograba alcanzar los niveles óptimos de la risa, ¿no? De la producción hilarante. No es el caso. El día de hoy vamos a portarnos muy bien. Si nos produce gracia lo que vas a hacer ahora, así te lo diremos, tú lo vas a notar. Y si no, también, sí. ¿Era forzoso que hubiera diálogo? No. Cuando estés listo.
Muy bien, equipo número 4. Muy mal, celular en primera fila. No es cierto. Equipo número 3, por favor. No, es cierto, si tienen que atender una llamada, por favor. No pasa nada. Muy bien. Equipo número 2. Sí. Un aplauso para que se llenen de... Buenas tardes, audiencia. Conforme a lo planeado, les vamos a transmitir la minuta del día de hoy, que es el Día de Salud que nos manda la presidenta. Y la doctora Caterina les va a dar unas medidas de higiene y seguridad que hemos instalado en algunos hospitales de México. Por favor, doctora. Gracias. Como todos ustedes saben, pues nosotros hemos modificado el sistema de salud. Básicamente México ya tiene el sistema de salud de Dinamarca, como lo dijo el presidente López Obrador. Quiero abordar algunas de las medidas de mejoría que hemos logrado en nuestros hospitales. La primera es, hemos fortalecido el menú en todos nuestros hospitales. Como nosotros somos la cuarta transformación y nos interesa pues poner el acuerdo a los hospitales, ya en todos nuestros hospitales el menú tiene transcultos y varias alitas fritas. Pueden elegir entre jamón, mango y barbacoa, ¿no? Y pueden elegir también de pau, de fresa y de... por supuesto, yo tengo acá preparado. Me parece fundamental traer la comida popular a los hospitales. Otra de las medidas, doctor, ¿cuál es la otra medida? ¿Podrías hablar, por favor, a la audiencia de los baños y las medidas que vamos a utilizar de ahora en adelante? Por supuesto. Estamos muy interesados en el medio ambiente, en poder procurar las medidas de cuidar nuestro territorio, también en el aspecto de los hospitales. Por eso, como ustedes saben, había quejas de que los baños en la mayoría de los hospitales del mismo servían, que no había pues, papel de baño. Entonces hemos instalado en todos nuestros hospitales baños
papel de baño químico, sino más bien todo lo hacemos con hojas registradas de los árboles que caen del espacio de los hospitales. Último punto, por favor. Pues la entrega de medicamentos, la adquisición, ¿podrías hablar sobre ello, por favor? Qué bueno que me recuerdes la ultraderecha de este país nos ha estado atacando todo el tiempo, diciendo que no hay medicamentos en los hospitales. Claro, esas son las mentiras que nos dicen los conservadores. Sin embargo, nosotros les queremos decir que hay una intencionalidad detrás de todo esto, y es que creemos que la gente que está por morir necesita un objetivo para vivir. ¿Qué pasaría si tú te levantas y ya no tienes todo resuelto? No, eso no está bien. Entonces, nosotros creemos en la meritocracia y en el esfuerzo. Si un enfermo se levanta preocupado con dinero o no en medicamentos, tiene un objetivo por el cual vivir. Entonces, lo que hemos creado para poder tener resueltas dos problemas, porque una de las cosas que hacemos es que luego la gente enferma ya no tiene o sea, ya no se quiere mover, quiere estar en cama todo el día. Lo que hemos hecho es que al final del mes tenemos las jornadas de las carreras por el bienestar, en donde quien gane el primer lugar y el segundo lugar va a poder obtener sus medicamentos del mes. El tercero le vamos a dar una dotación de deporte. Entonces, bueno, así es como hemos logrado resolver dos problemas al mismo tiempo. Traer el deporte a los enfermos y darles un sentido de existencia a su vida. Una cosa más, una cosa más. Por favor, a la salida van a ver un QR. Si tienen alguna duda, ahí les respondemos todo. Muy bien, no cabe duda. Equipo número 3. Equipo número 2. Cuánta creatividad, cuánta conciencia, cuánta crítica. Equipo número 1. Cierran con broche de oro. Bueno, de plata, de bronce, de estaño. Ay, ya se nos fueron. Hola. Sí. ¿Qué? No sabemos si es irresponsable el humor, pues tratamos de ponernos de acuerdo. Nunca fue fácil. De hecho, nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces buscamos la salida más sencilla, que es mandar a los demás compañeros afuera, a que improvisen y a que intentemos dilucidar lo que están haciendo. Es algo así como Humano. Muy bien. Me gusta. al principio dijo, deberíamos dividirnos en hombres y mujeres. Y todas las mujeres, como somos más, dijimos que eso era heteropatriarcal. Otro compañero masculino no se pronunció a favor, entonces decidimos continuar. Esa compañera que ven ahí en la esquina, que es muy linda, ella propuso que todos se sumaran y ahora todos lo van a hacer. Porque la compañera de Choquito, que está hasta atrás, nos contó que a veces las personas repiten, sin saber por qué, lo que los demás hacen. Y bueno, también hubo por ahí alguien que dijo que a veces vemos el cielo simplemente para limpiar nuestros aretes. Ah, ya, que ya. Creo que ya. Y todos repiten lo mismo. Pero un compañero dijo que el personaje tenía que ser ciego. Bravo, bravo. Entonces, pues bueno, esperamos que ustedes hayan podido ver bien.
Sí. Muchas gracias. Claro que dan risa y producen otros sentimientos además de ello. Pues un gran aplauso a cada uno de ustedes. Hicieron un muy buen trabajo. Yo sé que no les advertimos que iban a hacer algo de ejercicio en alguna de estas charlas. Yo les advertí, eso sí, al principio que esta era una charla carcajada y que era un laboratorio, taller y que íbamos a experimentar con nosotros mismos. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿hay un humor responsable y otro irresponsable? Me gustaría que tuviéramos presente la pregunta por varias razones. ¿Qué tiene que ver la risa con lo que comentábamos al principio? Un componente ético, dialógico, un componente político, un componente utópico y un componente estético. Bueno, para ello me he permitido ponerme ahora el traje de historiador de la risa. O más bien, de arqueólogo de las ideas sobre lo que significa la risa. O, bueno, como bien saben ustedes, hay filósofos como Platón y Aristóteles que llegaron a mirar la risa más bien con recelo, que consideraban que emitir incluso la risa condicionaba de alguna manera una situación, implicaba una pérdida de autocontrol, de la autarquía, ¿no? Y que la comedia solía frecuentemente nacer, imaginen ustedes, de la malicia o, incluso eso lo dice la teoría de la superioridad, de sentirse superior a los defectos ajenos. Culturas como la griega y la hebrea tenían palabras distintas para eso, para la risa. Existía un término para la risa sana y festiva, que era el gelan en griego. Ustedes recordarán, si han pasado por El nombre de la rosa, ¿no? Aquella obra perdida de Aristóteles, el Perigelasan, que sobre la risa, ¿no? Esta otra parte que complementaría el análisis de la tragedia que hizo Aristóteles y que Humberto Eco, bueno, ahí coloca de una manera también muy estratégica en la novela. Y otro para la risa hostil, de burla, de escarnio, que era el kata, es un término que refiere a lo más bajo, el katagelan, ¿no? Era una risa baja. Durante la Edad Media, bueno, hubo esta oposición entre el pecado y la liberación popular, ¿no? La condena eclesiástica, que significaba que la iglesia oficial, bueno, estaba relacionando la risa más bien con lo carnal, con la locura, con el orgullo e incluso con el diablo, ¿no? Y aquí bien podríamos empezar ya a hablar de algunas de las obras centrales que han abordado la relación entre el humor y la crítica. Por ejemplo, en la filosofía y en la crítica política tenemos a filósofos como Mikhail Bakhtin, que introdujo el concepto de carnavalización, ¿no? Que explicaba básicamente cómo la risa popular subvertía temporalmente el orden establecido y las jerarquías políticas desde su análisis que hace del Gargantua y Pantagruel de Rabelais. O vamos a tener también a Bergson, ¿no? Henri Bergson, en su obra La risa, que definirá al humor como un correctivo social, que sostiene que la risa castiga, por ejemplo, esa rigidez de las normas y de las conductas humanas. O a un Friedrich Nietzsche, que vio a la risa como una fuerza liberadora y vitalista, que servía para destruir los valores dogmáticos, dígase también o entiéndase, trasvalorar, y las verdades absolutas del poder, ¿no? Poderlas desestabilizar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy conocida del Nazarín, del Buñuel, de 1959, en donde, ¿quién aparece? Haciendo algo que muy rara vez, o casi nunca pensamos que haría, ¿no? Reír.
Se argumentaba en la Edad Media rigurosamente que en los evangelios se describe a Jesús llorando, pero jamás riendo. Y bueno, lo que les comentaba acerca del carnaval de una manera muy somera es que había una ruptura de las jerarquías, ¿no? Frente a la severidad oficial, el pueblo utilizaba la risa en los carnavales como una fuerza, por un lado, liberadora, pero también de resistencia, y era el único momento donde había esa posibilidad de hacer, por ejemplo, una burla directa de los reyes, de los sacerdotes, de las normas sagradas, purificando, ¿no?, a la sociedad del dogmatismo. Encontramos en el teatro, incluso isabelino, ejemplos interesantes, quizás el mayor exponente y la obra que a mí más me hace pensar en cómo se tuercen, ¿no?, estas jerarquías, pues es Sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no?, por ejemplo, en donde las altas jerarquías pueden llegar a ser representadas como un burro con corona, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, también en la teoría literaria, en la práctica teatral, Bertolt Brecht, que va a desarrollar este efecto del distanciamiento, el famoso Verbremdungseffekt, que utiliza la ironía y la sátira para que el público cuestione la realidad social de una forma racional, en lugar de simplemente conmoverse, ¿no?, sino que haya ya aquí presente una didáctica, incluso una pedagogía crítica. Y por supuesto, el muy amado por el propio Brecht, amigo suyo, ¿no?, Walter Benjamin, que analiza el humor en el drama barroco, en la modernidad, que muestra cómo la fragmentación y la parodia pues, pueden revelar en un momento dado también esas crisis políticas de una época, ¿no? Esto tiene antecedentes también desde el Renacimiento y la Ilustración, en el teatro de Molière, en la obra de Cervantes, ¿no?, quienes usaron también el humor para criticar los vicios de la sociedad de una forma a veces no tan sutil en realidad, ¿no? Lo que es conocido también como el humor racional o el humor ilustrado. Y que llega a ser ya a estas alturas una suerte de herramienta intelectual, ¿no? O sea, con el Renacimiento, la risa, digamos, que va a recobrar este estatus como un rasgo de inteligencia que es distintivo, ¿no? Que es parte de la especificidad de lo humano. Al principio, creo que algunos de ustedes preguntaban, ¿no?, con respecto a si los perros ríen, los delfines ríen, las cucarachas ríen, ¿no? Y pues no lo sé acerca de las cucarachas. Yo he visto a mi perro sonreír. Los gatos ríen. Bueno, entonces, también para el psicoanálisis, para la teoría crítica, ha sido un fenómeno bien importante. Por ejemplo, en El chiste y su relación con el inconsciente, Freud explica el humor como una válvula de escape, ¿no? Es la teoría de la fuga, que permite burlar de alguna manera la censura social y agredir simbólicamente a la autoridad, ¿no? Adorno, Horkheimer, igual, desde la Escuela de Frankfurt, analizaron, por ejemplo, desde la industria cultural, ellos advertían, ¿no?, como el humor de masas puede en un momento dado adormecer la crítica política, puede volverse conformista, o sea, lo ven desde el otro extremo, hasta Zizek, que ha estudiado, ¿no?, los chistes bajo regímenes totalitarios, demostrando cómo el humor funciona como una forma incluso de cinismo ideológico que a veces sostiene al poder en lugar de destruirlo. Entonces vemos que el humor no es tan sencillo. O sea, depende desde dónde lo veamos, depende de cómo se ha llegado a instrumentalizar también. Entonces esa es una de las preguntas que venía asociada a la idea de la responsabilidad. ¿Qué tanto puede ser sujeto de instrumentalización el humor y seguir siendo humor, ¿no? Hay enfoques, desde luego,
más contemporáneos, a los que me voy a referir un momento más, pero me gustaría decir algo con respecto a este tema del mecanismo correctivo, porque efectivamente muchos filósofos, sobre todo en el siglo XX, argumentaron que el humor funciona como correctivo social, ¿no? Es lo que puede pasar en el caso de la asociación del humor pues como una expresión de la misma industria cultural, que utiliza la burla inofensiva para reintegrar a quienes se desvían de la normalidad, ¿no? de la norma de grupo. Y bueno, llegamos al presente, ¿no? A esta parte la he llamado la ética de la risa. Y para hablar de la ética de la risa, he escogido a dos interlocutores. A ti y a ti, no es cierto. A Judith Butler, por un lado, que ha trabajado la noción de la parodia de género y de la performatividad, o sea, mostrará cómo la imitación humorística puede desestabilizar desde la injuria las estructuras del poder político y patriarcal, pero también está Achille Mbembe, ¿no? Quien analiza la relación entre el humor y el poder en contextos poscoloniales, ¿no? Donde la risa vulgar, por ejemplo, lo que llamaría él la jactancia, jactarse de algo, ridiculiza la solemnidad del Estado autoritario, ¿no? Entonces también es un arma contra el fascismo. Voy a volver un poco sobre la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento con Bakhtin. Él publica este texto en 1965 y es importante su aporte porque analiza la cultura de la plaza pública y el carnaval, como les decía hace un momento. Es la obra cumbre para poder entender cómo la risa popular lo que va a hacer es desacralizar las instituciones, subvertir las jerarquías políticas y suspender temporalmente el orden impuesto por el poder oficial, ¿no? Si, por ejemplo, Bergson, en su ensayo sobre la significación de lo cómico, plantea la risa como un mecanismo más bien de castigo social frente a la rigidez, ¿no? Que es más bien un enfoque fenomenológico, sociológico, sirve políticamente para entender cómo los cuerpos humanos usan la burla para disciplinar o para corregir conductas que se apartan de la norma colectiva. Y ahí es donde Freud resulta interesante, y lo veremos, porque hay chistes que son muy tendenciosos, que son incluso hostiles, ¿no? Los conocemos, satíricos, que son armas de agresión simbólica. Y esto es clave en la política porque explica cómo el humor, y de eso se va a dar cuenta muy bien Freud, sirve de válvula de escape para poder burlar la censura interna y externa, atacando a estas figuras de autoridad sin sufrir las represalias directas, ¿no? Que si alguien fuera con un cuchillo o estuviera como francotirador. Pero en realidad es uno de los usos que se le ha dado a ciertas expresiones del humor, ¿no? En un famoso capítulo, que seguramente conocen ustedes, de la dialéctica de la ilustración en la industria cultural, Adorno y Horkheimer analizaron precisamente el peligro del humor de masas y sostuvieron que la risa comercializada o institucionalizadora pues no liberaba, ¿no? Sino que funciona como una herramienta de control, de resignación política que reconcilia al ciudadano con su propia explotación, ¿no? Hay quienes han dicho, por ejemplo, que una serie vista mucho en Latinoamérica, el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Chespirito, trabaja en esa línea, ¿no? Que llegó en un momento dado a convertirse en un humor de la conformidad política. Y hay quienes opinan lo contrario, ¿no? Aquí, como en todos lados, se cuecen habas y truenan los olotes. No, ¿cómo era? Zizek, en El sublime objeto de la ideología, también desmonta la idea de que el humor siempre es subversivo, pero Zizek demuestra a través de chistes políticos, por ejemplo, de la era soviética, que el poder totalitario tolera e incluso fomenta cierta dosis de burla
¿no? Porque permite a los ciudadanos tolerar la opresión cotidiana sin rebelarse realmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el género en disputa? Butler desarrolla el concepto de parodia performática, aunque se va a centrar en la identidad de género, el marco teórico es eminentemente político, como sabemos, y explica cómo la imitación exagerada y humorística de los símbolos del poder puede vaciarlos de autoridad y desestabilizar regímenes normativos, ¿no? Tal vez el texto fundamental para abordar este tema es otro que se llama The Aesthetics of Vulgarity, la estética de la vulgaridad, que aparece en On the Postcolony, sobre la postcolonialidad de Achille Mbembe, quien va a introducir conceptos clave que desafían las versiones tradicionales sobre el humor. A mí me gusta Mbembe porque él argumenta, por ejemplo, que el aparato estatal autoritario es el primero en utilizar lo grotesco y lo obsceno. El dictador, ¿no? O el soberano se construye a sí mismo a través de la teatralidad vulgar. Y esto es algo que vemos muy evidentemente en un personaje del norte, cuyo apellido no lo puedo ni pronunciar. El señor Trump es ese personaje de la teatralidad vulgar, que participa de desfiles megalómanos, o recordemos a otros, ¿no? Próceres narcisistas y ególatras. Estoy pensando en las estatuas, ¿no? De Lenin, de Stalin, hasta de Saddam Hussein, ¿no? En las estatuas ridículas, en los discursos hiperbólicos también. Para Mbembe, el poder se asienta precisamente en la capacidad de forzar a los ciudadanos a participar de esa comedia grotesca, convirtiéndola, ¿no?, a la dominación en un fetiche completamente obsceno. Entonces, Mbembe ahí está regresando mucho con Bakhtin, aunque Bakhtin veía el carnaval de la risa popular como una resistencia liberadora que derrocaba temporalmente al rey. Y Mbembe va a sostener que en la postcolonia el opresor y el oprimido comparten la misma cultura de la vulgaridad. Entonces existe esta especie de relación más bien simbiótica o de intimidad institucional que va a ser criticada, ¿no? O sea, el ciudadano no está totalmente separado en ese sentido del dictador, se ríe de él, pero usa sus mismos códigos de vulgaridad, de escatología, de exceso. Y entonces, al responder a la obscenidad del poder con más obscenidad popular, los sujetos subordinados a menudo lo que hacen es rectificar y normalizar al propio sistema de dominación en lugar de destruirlo, ¿no? Claro, en los contextos que está analizando Mbembe, como son las caricaturas en Camerún, las dinámicas de los estados africanos contemporáneos, la risa vulgar y la ridiculización de las funciones corporales del gobernante, pensemos, por ejemplo, en comer en exceso, ¿no? En la sexualidad, en los desechos. Funcionan como un mecanismo de sacralización, pero también de supervivencia psíquica. Entonces, este intento de humanizar y de quitarle solemnidad a un poder que tiene el derecho a decidir quién vive y quién muere, es el eje central del concepto, ¿no?, de necropolítica, se cruza, ¿no?, con el componente de lo humorístico. Antes, ¿cómo era visto? Digamos, antes de esta consideración o esta perspectiva de lo necropolítico, el humor era visto principalmente como una especie de eje binario, ¿no? O sea, o es pura resistencia subversiva, digamos, en la clave bakhtiniana, o es pura herramienta de alienación masiva, ¿no? Como veríamos con Adorno. En cambio, con Mbembe, el humor político se entiende como esta red de complicidades obscenas en donde la risa y la burla hacia el soberano ocurren dentro de un espacio que el mismo soberano delimita, convirtiendo al humor más bien en una suerte de
paradoja donde la resistencia y la reafirmación del poder están operando simultáneamente, ¿no? Entonces, incluso alguien preguntaba hace rato sobre la evolución, ¿no? Y sí hay algunos científicos modernos que ven la risa como mecanismo de comunicación evolutivo, ¿no? Que hemos heredado de los primates, que sirve para señalar un entorno seguro, crear lazos, vínculos comunitarios, demostrar incluso cierta empatía sin necesidad de lenguaje verbal. Qué mala selección de imagen, ¿no? Una pistola apuntando, no sé a dónde. Creo que aquí. Ahí no, muévete para allá. Claro. Para abordar el humor desde la perspectiva de Brecht es algo que me gustaría entender que la comedia de Brecht nunca busca un entretenimiento evasivo. Es decir, aquí la risa no es una fuga, no es un distractor. No es salirme del mundo agobiante porque no lo soporto y entonces encarrilarme en la carcajada. Es lo que podemos llamar ya la política de la risa y el calibre crítico de la risa. ¿Habrá una policía de la risa, por cierto? Brecht utiliza el humor y la sátira, la ironía, como las herramientas principales de lo que comentábamos hace un momento, que es el efecto de distanciamiento. Y el objetivo es muy simple, aparentemente, ¿no? O sea, que nosotros como espectadores no nos identifiquemos emocionalmente con los personajes, sino que podamos reír de lo absurdo de sus conductas. Por cierto, muchos de ustedes en lo que nos mostraron el día de hoy son súper brechtianos, déjenme decirles, porque cuestionaron críticamente, ¿sí?, las estructuras políticas y económicas que los condicionan. En ese sentido fueron muy brechtianas sus performances. Y las obras significativamente centrales para entender este humor de la propuesta estética y política, pues quizás algunos y algunas de ustedes las conocen, ¿no? Por ejemplo, tenemos Madre Coraje, ¿no? Y sus hijos, o la ópera de los 3 centavos, Die Drei Groschen Oper, de 1928, ¿no? Esta es Mutter Courage und ihre Kinder, de 1941, el señor Puntile y su criado Matti, Herr Puntile und sein Knecht Matti, del 40. Fíjense, les digo el año porque qué época, ¿no?, para vivir, los 40. ¿Y qué época para morir? Y tal vez no precisamente de risa. Qué terrible, ¿no? En el caso, me detendré un momento en Madre Coraje y sus hijos, aunque es una obra profundamente dolorosa sobre la guerra de los 30 años, su estructura está sostenida en un humor que es cínico, que es descarnado, y todo está... bueno, si conocen la trama, en Madre Coraje, ¿no? En Anna Fierling, que es una vendedora ambulante que ve la guerra como una bendición económica para su negocio, ¿no? Mientras la guerra que está transcurriendo, pues le va arrebatando uno a uno a sus hijos. Entonces la comedia nace de sus regateos, de sus canciones irónicas, de un pragmatismo bastante extremo frente a eso que es la muerte, ¿no? Pero también hay de luego una función política porque Brecht no quiere que nosotros lloremos por Madre Coraje, ¿sí? Quiere que nos riamos, quiere que nos horroricemos también de su ceguera ideológica, por supuesto. O sea, el humor cínico del personaje desmitifica esta supuesta gloria o este supuesto heroísmo de la guerra, y entonces lo que se revela, lo que se pone de relieve, es que los conflictos bélicos son este enorme negocio donde los pobres se están devorando a sí mismos.
¿no? O sea, donde se da este descarnado canibalismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Me voy a ir un poco. Claro, seguramente tenemos en mente a otro personaje y otro momento en El Gran Dictador de Chaplin, famoso discurso que da, ¿no? el Herr Hinkel, ¿no? Que tuvo un antecedente y un diálogo con otra obra de Brecht, ¿no? Que es La Irresistible Ascensión de Arturo Huy, porque que además es escrita en el exilio, es una farsa satírica monumental que le recomiendo mucho leer, porque justamente es la parodia del ascenso de Adolf Hitler al poder, trasladando los hechos históricos al Chicago de los años 30. Hitler es caricaturizado como Arturo Huy, que es un gángster, ¿no? De poca monta, que extorsiona a los comerciantes del mercado de coliflores. Entonces los grandes discursos del nazismo ahí se reducen, ¿no? A disputas mafiosas por el precio de las verduras, ¿no? Que los tomates, que las cebollas, que las legumbres. Y hay escenas que son verdaderamente desternillantes, como una en la que está Arturo Huy, que está tomando clases con un actor clásico, frustrado para aprender a caminar con la dignidad del líder, ¿no? Así recto, con la barbilla levantada, ¿no? Pero son clases, ¿no? Que le está dando como de drama para aprender, para saludar, ¿no? Con ese ignominioso, ¿no? Saludo, que obviamente no voy a repetir yo, y que conocemos, y que otros han repetido, ¿eh? O sea, basta con que les den un micrófono y tengan a la masa frente a ellos para, no sé, con una especie de seducción de lo terrible y de la ignominia, volver a repetir ese saludo. Pero ahí Brecht utiliza el humor para despojar al fascismo de ese halo de terror sagrado y mitológico, que es también otra de las funciones de lo humorístico, ¿no? O sea, ridiculizar al tirano, convertirlo en este payaso mafioso, ¿no? Porque, insisto, muchos conocemos El Gran Dictador y se ha repetido mucho, es como que está en la misma cultura popular, pero también aparece aquí, ¿no? Y creo que es una obra que hay que volver a ver en nuestros días, porque demuestra al público que el fascismo no es una fuerza mística inevitable, sino una aberración política resistible y mediocre que en su momento la burguesía financió por interés económico, pero lo más importante es que puede renacer, ¿no? Con otras formas, que es mudable, inmutable. En fin, me tomo un poco de agua porque se me está... ¡Ay, alguien se robó mi vaso! Gracias. Muchas gracias. ¿Ustedes han leído La broma infinita de David Foster Wallace? Es un libro enorme. Sirve para detener otros libros. Sirve también para calzar cuando está muy mal un mueble. Pero otra de las funciones que tiene esta enorme novela es entrar al humor como de una forma muy potente, muy irónica y casi como en una trampa letal. ¿Qué pasa aquí? Que se trabaja muy bien con otro autor imprescindible que es Milan Kundera, en ensayos como En el arte de la novela, en La broma, donde se va a abordar el humor contemporáneo ya no como una ocurrencia, como un simple chiste o una leyenda, sino como algo que nos puede servir para medir, ¿no? La crisis existencial que vivimos en el día a día. Y en ese sentido, el humor también es escepticismo y libertad, ¿no? Por ejemplo, para el escritor checo, pues el humor y la ironía nacen desde Cervantes, como hemos también insistido hoy, ¿no? En una de sus facetas. Pero aquí, sobre todo, la función que le da Kundera es la de desmitificar las verdades absolutas, ¿no? Que era justo
la forma de ir apuntando hacia la gravedad del totalitarismo. O sea, si Kundera crece bajo el régimen comunista de Checoslovaquia, que es este sistema caracterizado por un fervor ciego, por una incapacidad de reírse de sí mismo, ¿sí? Lo que pasa con su novela es que es la vida, ¿no?, de un joven que pues, está básicamente desmoronando por escribir una frase irónica en una postal, pero es el foco encendido, ¿no? Es el humor como lucidez. El humor es esta capacidad de aceptar la ambigüedad del mundo, de no darle la vuelta, sino encararla, ¿no? Porque nadie posee la verdad absoluta. Entonces, la risa kunderiana expone esa ridiculez absoluta de los dogmas políticos y religiosos y lo que hace es mostrar justamente el peligro del kitsch, ¿no? Como la exclusión de todo lo estéticamente inaceptable para dar esa visión idílica y sentimental del mundo. El humor rompe con el kitsch. O sea, mete el dedo en la llaga de lo imperfecto, ¿no? De lo contradictorio, de lo absurdo de la condición humana. Y en el caso de Wallace, que sería otro de los ejemplos contemporáneos, la ironía es trampa letal, ¿no? Es un análisis diferente porque ya desde el contexto, para empezar, que es distinto, que es el de la sociedad norteamericana de finales del siglo XX, que está dominada por los medios, ¿no? Diríamos, en ese momento en el que está escribiendo en el 96 la broma infinita, que es la televisión sobre todo, ¿no? El consumo masivo, el entretenimiento. A Wallace le sirve también el sentido del humor, como termómetro, insisto, para medir, para hacer un diagnóstico, fundamentalmente, ¿no? Que sí es diferente al de Kundera, porque lo que va a argumentar Wallace básicamente es que la televisión educó a las masas en una ironía perpetua. O sea, ¿de qué nos reímos? Nos reímos de los anuncios, ¿no? Nos reímos de los políticos, nos reímos del televisor como espejo, porque nos reímos de nosotros mismos para demostrar que somos inteligentes, por ejemplo, ¿no? Que no nos dejamos engañar, que vivimos en una época súper crítica, ¿no? Pero en realidad esa también es una parodia, porque esta risa constante se volvió, salud, una postura cínica que nos protege de ser vulnerables. O sea, ahí llego a la pregunta, ¿no? en este Kundera versus Wallace, de si es un último refugio de la libertad humana el que nos queda, ¿no? Y el que deberíamos explotar, no sé si es el mejor término, o una prisión, ¿no? Como lo va a argumentar en La broma infinita, en esta novela fantástica como infinita. La novela gira justo en torno a un filme perdido que se llama así, La broma infinita, que es un entretenimiento letal, y es tan absurdamente divertido y adictivo que cualquiera que lo mira pierde el deseo de comer. Imaginen ustedes, pierde el deseo de dormir, pierde el deseo de interactuar. Mucho de lo que hemos hecho aquí el día de hoy, ¿no? La gente muere deshidratada. Déjenme tomar. Pero frente a la pantalla se le secan los ojos, se le secan los sesos, ¿no? Está atrapada por este placer del entretenimiento puro, que es la gran metáfora de la novela, de una sociedad anestesiada por la diversión. Y es justo el calibre, ¿no? que les comentaba hace un momento, crítico de la risa, pero luego dicen, ¿no? Del tiro, la culata, ¿cómo va? Le salió el tiro por la culata. Eso, ¿no? Entonces, sí, es como el humor de una novela oscura, trágica, pero donde puedes ver también el uso de la sátira. Un mapa donde los años ya no tienen números, por ejemplo, sino nombres de marcas comerciales, ¿no? Como el año del pañal para adultos, ¿no? Vamos a tener, no sé, el año Depend, ¿no? O para criticar cómo el capitalismo absorbe nuestra atención. Entonces, para Wallace, el humor irónico moderno ya no es liberador, como en un momento dado planteaba Kundera, sino un mecanismo de evasión que nos aísla y nos impide conectar de una manera más sincera con los demás, ¿no?
Quisiera ir cerrando, muy tristemente, porque creo que ha sido un grupo muy bueno, con habilidades histriónicas que tal vez algunos de ustedes desconocían de sí mismos, o conocían muy bien y las han sabido explotar el día de hoy. En su libro Laughter as Politics, Critical Theory in the Age of Hilarity, del 2022, el colega, el teórico político Patrick T. Giamario, les recomiendo mucho este libro, sostiene una tesis que de alguna manera resumiría lo que yo he tratado de plantear aquí el día de hoy con ustedes y de compartir. La risa no es un fenómeno neutral ni inherentemente liberador, sino un sitio privilegiado de poder y regulación a través del cual el orden social contemporáneo se construye, preserva y transforma políticamente. Es lo que este autor ha llamado ya desde hace tiempo la gelopolítica. ¿Se acuerdan de Gelan, de esta raíz griega? Risa. Entonces, de alguna manera es la política de la risa, ¿no? Aunque se plantea como el análisis político de la risa, ¿no? Y pone un acento especial en esa potencia política de la risa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería mi veredicto? Yo tenía aquí, quiero decirles la verdad, dos actividades más, pero creo que las podremos desarrollar en otro momento si tenemos la fortuna de volvernos a reunir. Una, pues tiene que ver con una ética de la risa y bueno, lo voy a resumir en lo siguiente. ¿Han presenciado en algún momento, sobre todo ahora en las redes sociales, que algún comentario inapropiado, inoportuno, irresponsable, irrespetuoso levanta una oleada de críticas, cancelaciones y funas? Sí, ¿no? Por supuesto. Y que la defensa de quien hace ese comentario generalmente es responder con, es que aquí en este país hay libertad de expresión, solo que ustedes tienen mal sentido del humor. ¿Qué les pasa? Váyanse a revisar la cabeza, ¿no? Hemos tenido además esos comentarios a nosotros como audiencia, ¿no? Entonces, bueno, esta actividad que quería proponerles, pues les va a quedar de tarea. Porque lo pueden hacer desde casa, lo pueden hacer con su familia, con sus amigos, con sus seres más queridos, en un tiempo libre, ¿no? Que realicen un diagnóstico sobre la comedia nacional, ¿no? Porque a veces tenemos a estos personajes que ni son periodistas ni son comediantes y que están en una especie de entre muy viciado, ¿no? Pues nombres como el de Chumel Torres, Víctor Trujillo, Eugenio Derbez, ¿no? A ver, yo sé que en gusto se rompen géneros, pero yo sí quiero proponerles que lleven a cabo, como lo que acabamos de ver el día de hoy allá afuera, y analicemos sobre una de las discusiones más intensas, ¿no? Recientemente sobre la comunicación y la política en el México actual, ¿no? Podremos decir, ay, es que, ¿cómo le pones atención a Chumel Torres? Les voy a decir por qué sí es importante. Regresando al tema del termómetro crítico. El fenómeno de Chumel Torres y de Eugenio Derbez encarna perfectamente lo que los teóricos culturales han llamado la disidencia controlada, lo que se ha conocido también como la sátira del confort, que es un tipo de humor que se presenta como crítico, como irreverente, como antisistema, según, pero que en el fondo reproduce los mismos prejuicios, los mismos estereotipos y estructuras de poder de siempre, ¿no? Entonces, para entender ese humor falsamente crítico, yo quiero proponerles que de aquí nos llevemos esta tarea de analizar estos mecanismos, de contrastarlos, ¿no? Con el verdadero calibre de la tradición cómica popular mexicana, ¿no? Hace rato veíamos a algunas imágenes de Cantinflas, de Tintán, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Estos personajes, como el señor Torres y el señor Derbez,
operan bajo la fachada de la incorrección política o la crítica ciudadana, pero sus discursos lo que nos revelan al final son contradicciones de clase y de fondo. En el caso de Torres, que estuvo últimamente metido en una funa de tantas que colecciona, y que no voy a repetir en este momento, ustedes seguramente lo tendrán a la mano, ¿no? El hecho de postear una fotografía con una persona con síndrome de Down para utilizarla en medio de alguien más. Pero es la ironía cínica y el clasismo ilustrado, ¿no? De este personaje que además salta a la fama inspirado, ¿no? Imitando y copiando los daily shows, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si nos acercamos a la verdadera cultura cómica popular mexicana? O sea, esa es también mi invitación, ¿no? Que podamos medir el calibre. México tiene una riquísima tradición de comedia popular que sí poseía un filo crítico devastador para el poder y que nace justamente en la marginalidad. El teatro de carpa, ¿no? El famoso Peladito de los años 20, 50. La carpa, recordemos, era este teatro de los pobres, ¿no? De ahí nacen personajes como el Peladito, ¿no? Que es inmortalizado más adelante por Cantinflas, por Medel, por Palillo. El Peladito era el vagabundo urbano, el marginado sin dinero que utilizaba el lenguaje como arma de defensa, ¿no? Esto que llamamos el cantinfleo original, pues no era solo hablar sin decir nada, era una estrategia de resistencia lingüística para marear al policía, para marear al juez, para marear al político, al patrón rico, para salirse con la suya. Entonces era la comedia de la supervivencia frente a la opresión, ¿no? Otros, ya para ir cerrando y no les robo más de su valioso tiempo, que a mí me gusta, es Palillo, Jesús Martínez Palillo, ¿no? Él era el azote de la corrupción. Si alguien encarna la sátira política real en México es Palillo, ¿no? Que se subía al escenario de la carpa con un lenguaje que era muy feroz, muy directo, que denunciaba con nombres y apellidos a los políticos corruptos del régimen del PRI, ¿no? Y los llamaba pulpos camioneros, ¿no? Rateros con licencia. O sea, y la consecuencia era real. O sea, a diferencia del humor cómodo de YouTube, a diferencia del humor cómodo de TikTok, perdón, yo soy usuario de TikTok también, y soy usuario de YouTube, y no voy a satanizar aquí los medios y los estudios de televisión actuales, pero a Palillo lo metieron a la cárcel más de 10 veces, imaginen ustedes, y clausuraron sus teatros en múltiples ocasiones, ¿sí? Entonces, para que vayamos midiendo el agua a los camotes, ¿no? Porque su humor ponía el cuerpo, pues. O sea, el riesgo era real porque la crítica tocaba la médula del poder. Y bueno, ya no hablemos de caricatura política como la de Rius Eduardo del Río, ¿no? Que transforma el humor gráfico en un instrumento de educación popular. O sea, ahí también hay un calibre crítico. Tintán, que representaba la desobediencia absoluta, la gozadera, ¿no? La contracultura, incluso el ataque al nacionalismo de Estado en los años 40, 50, el gobierno del PRI, ¿no? que proponía, ¿no? Esta identidad nacional rígida, purista, ¿no? Y claro, a mí me encanta de Tintán cómo mezclaba el inglés con el español, ¿no? Y el argot callejero, el famoso caló. Y lo que hace Tintán, fíjense ustedes que es también muy de tenerse en cuenta, que es un acto de hackeo, podríamos decir, casi de terrorismo lingüístico, ¿no? Contra la alta cultura de la época. O sea, los intelectuales de su tiempo que lo acusaron de destruir el idioma, y hoy cuántas veces vuelven con esa misma retahíla, ¿no? ¿Qué le estás haciendo al idioma? ¿No? Demostró que el lenguaje le pertenece al pueblo y a la calle. Esto por lo que decíamos también en torno a la policía de la risa, ¿no? También puede verse la policía del lenguaje, la policía del idioma, la policía de la risa. ¿Qué podemos reír? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo lo podemos decir, no? Y bueno, tantos más, ¿no? Pienso en Evita Muñoz Chachita también, ¿no? De la niña buena, la madraza irreverente, ¿no? En nosotros los pobres, en programas como Nosotros los Gómez, pienso en el Teatro Cabaret de Jesús A. Rodríguez, en El Hábito, ahora que está pues, muy en boga por lo que está pasando ahí en Avenida Álvaro Obregón, en la Casa del Poeta.
que no iba a hablar del tema, pero la disidencia política como disidencia poética. Se paga caro el precio al veto y a la censura en los medios masivos. Y alguien diría, pero si es solo la risa, ¿a quién le hace daño la risa? Noticia de última hora. Dadas las circunstancias que conocemos y de las que es importante también reírnos, como una oportunidad de apertura del horizonte crítico, les voy a pedir que poco a poco, sin desorden, no empuje, no grite, no corra, evacúen, no es cierto. Les voy a pedir que en unas hojas que les voy a entregar, va a ser su segunda tarea, hagan su propio cartón de humor político el día de hoy y por favor, nunca, pero nunca dejen de reír. Muchas gracias. Esta era la segunda actividad, ya no me dio tiempo, pero bueno, le pegaron la hoja. Acá el proyecto, para quienes quieran profundizar en el tema, dos artículos que escribí, los pueden escanear, si gustan leerlos, si tienen tiempo, por ahí profundizo más en lo que hoy estuvimos trabajando. Y bueno, quisiera, bueno, ya es 4 minutos después de las 4, pero pues abrir un momento el panel para platicar, preguntas, comentarios, fotografías. Personas. Entonces, creo que, bueno, está muy bien esta dinámica, está muy bien esta oportunidad de leer. Realmente la primera sesión estuvo bien, la segunda está muy bien. Es de agradecer mucho las discusiones que hicieron. Y creo que falta sobre el asunto de la comedia contemporánea, justamente porque ¿quién dice que es, así como quién dice que es alta cultura? También se puede preguntar quién dice que es cultura popular, quién define lo que es cultura popular, ¿no? Entonces el problema se extiende porque los límites que parecían tan bien definidos no están definidos y parte de los temas de las incertidumbres que ya nos damos cuenta que no sabemos qué es alta cultura, qué es cultura popular, quién lo define, quién lo decide, cuándo sí, cuándo no, y por qué una tendría prestigio y la otra no, o al revés, ¿no? Nos abruma lo que puede pasar con modelos norteamericanos, hegemónicos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, y un poco lo comentaba que un poco la dinámica de estos temas, por lo que veo, es ubicarse en temas al margen, en temas a los que la academia no les pone tanta atención. Y eso está muy padre. Pero aquí en México, y yo lo veo con el tema de la comedia, con el tema de la ciencia ficción, es desafortunadamente normal como los creadores no desean o no entienden o no articulan cómo dar a conocer su producción. Y se quedan al margen siempre. Y siempre se quedan al margen. Y no exploran crecer su público, automáticamente lo relacionan con mercantilizarse. Y eso es pecado. Empiezas a ganar dinero con su novela, ya, eres un pecador, ya no eres escritor, ya tienes que suicidar. Entonces hay una tensión que creo que es muy personal
Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Como les comenté al principio, es una importante apuesta la que estamos haciendo desde la Universidad Iberoamericana. Pues agradecer mucho a Eleonora Crocker, a Gabriela Escota por la iniciativa, por la invitación, porque creo que es también una oportunidad de aproximarnos a temas, llevarnos también algo. Bueno, yo sé que les di una hoja en blanco, es para que ustedes la rellenen, ¿no? Y es también el símbolo de que podemos seguir esta discusión para más adelante, ¿sí? Entonces, pues ahí tienen este pequeño pues, motivo de lo que ha sido parte de lo que he investigado y me ha apasionado en los últimos años, como el fenómeno de lo cómico. Y también les doy mi contacto, esteban.rodriguez@np.unam.mx, es mi correo electrónico, esteban.rodriguez@np.unam.mx. Y sábado, Distrito Federal. La próxima semana va a estar con nosotros la doctora Caterina Sicardo. Bueno, hace rato. Sí, mi colega Caterina, que tiene también algo padrísimo que decirnos y que compartirnos. Entonces, pues nada, nos guachamos la próxima semana acá en este bellísimo recinto, al que también, por supuesto, agradecemos mucho para poder hacer nuestras locuras, nuestros saltos y nuestros brincos. No, gracias a ustedes. Que pasen un excelente día. 1, 2, 3.